Bueno, estamos en el marco del tema global, general de la realidad del reino de los cielos, pero el capítulo que iniciamos hace un par de domingos atrás es ejerciendo gobierno, asumiendo autoridad. Ejerciendo gobierno y asumiendo autoridad. Y el personaje o el pasaje, bueno, hemos recorrido algo del libro de Jueces, pero nos detuvimos en el personaje que hemos usado como marco de referencia para identificar algunos principios que el Señor nos llama a ejercer gobierno. Y nuestro personaje ha sido Sansón. Por medio de él hemos explorado el desafío de gobernar y asumir autoridad. Sí, asumir gobierno. Primero, sobre lo que veo, ¿sí? Sobre lo que vemos. Entonces la idea aquí es todo aquello que entra a nosotros. La lámpara del cuerpo es el ojo, ¿no? Y entonces todo lo que entra a nosotros a través de la mirada, lo que vemos, donde detenemos. Entonces yo debo asumir gobierno sobre lo que veo. Pero el otro aspecto que vimos es sobre lo que queremos. Yo debo asumir gobierno sobre lo que quiero, sobre lo que siento, controlar mis emociones, mis deseos, mis palabras, todo eso que quiero decir. Yo debía decirle cuántos son 5, pero no, eso es lo que tú quieres. Pero lo realmente clave es qué es lo que Dios quiere. Entonces el desafío que vimos y con el que concluimos el domingo pasado es el desafío a renunciar a lo que yo quiero para abrazar lo que Dios quiere. Ahora, ¿cuál es el reto para hoy? Yo debo asumir gobierno sobre lo que veo, sobre lo que quiero, pero sobre todo debo asumir gobierno sobre lo que soy. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de eso, lo que somos, cómo ejercer gobierno desde lo que somos. El asunto aquí es cómo asumir autoridad desde nuestra identidad. Entonces, el tema para hoy es gobernando lo que somos, un carácter bajo control. Un carácter bajo control. Y bueno, ya usted más o menos comienza a imaginar de qué se trata, ¿cierto? Ahora, si la clave es gobernar desde lo que somos, yo necesito tener claro precisamente eso, tener claro cuál es nuestra identidad, ¿no? Porque si yo gobierno desde lo que soy, es desde mi identidad que ejerzo autoridad. Y ojo con esto, mira, la autoridad en el sistema está asociada a un cargo. El que tiene un cargo tiene autoridad. La autoridad en el reino está asociada a una persona, el rey. ¿Ves la diferencia? No importa si no tienes un cargo. Tú estás llamado a asumir autoridad por razón de la persona que representas, que es el rey. Por eso hemos insistido que la autoridad es una expresión del carácter de Dios. Al someternos a una autoridad, estamos sometiéndonos al carácter de Dios. Por eso el asunto no es si te gusta o no te gusta, si esa persona que está en autoridad te simpatiza o no te simpatiza. No, porque no es la persona en sí, es la persona a la que representa, el carácter que representa, que finalmente es el carácter de Cristo. Ahora, volvamos a nuestro personaje, volvamos a Sansón, nuestro personaje, ¿cierto? Si el asunto tiene que ver con ejercer autoridad desde lo que somos, este tercer desafío de gobierno, ¿cierto? Necesitamos entonces tener clara nuestra identidad. Ahora, miremos entonces cuál era la identidad de Sansón, qué definía a este personaje que hemos usado como referencia. Exploremos rápidamente el capítulo 13, que es donde se describe básicamente quién es Sansón o quién va a ser este personaje. Entonces la primera cosa que vemos es que Sansón es el resultado de una intervención del cielo. Sansón es el resultado de una intervención del cielo. En el capítulo 13, verso 3, dice: y la mujer apareció al ángel, apareció
A la mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril, nunca has tenido hijo, por tanto concebirás y darás a luz un hijo. En medio de la esterilidad de esta mujer, el cielo interviene para anunciarle que nacería un bebé, que esta mujer quedaría embarazada y tendría un bebé, y que ese bebé sería Sansón. O sea, este hombre es el resultado de una intervención directa del cielo. Pero ¿cuál es un segundo aspecto que define la identidad de Sansón? Es alguien con un voto de consagración sobre él. Incluso es un voto que está sobre él desde antes de nacer, ¿no? Alguien con un voto de consagración, de nazareato sobre él. Miremos el versículo 5 del capítulo 13. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, ¿no? Un voto de consagración desde antes de nacer. Un tercer aspecto es que Sansón viene con un propósito asignado desde el cielo, el propósito de la liberación de Israel. Al final del versículo 5 dice: y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. O sea, Sansón no ha nacido, pero el cielo ya le asignó un propósito. ¿Recuerdas? Nosotros no llegamos a la vida a buscar un propósito. Es un propósito el que nos trajo a la vida. Es un propósito el que nos trajo a la vida. Y lo vemos claramente en la vida de Sansón, ¿no? Había un propósito para él. Él traería liberación a la nación. Y una última cosa es que Sansón sería alguien que llegaría con la bendición de Dios sobre él y la unción del Espíritu Santo. Y esto es fascinante, espectacular. Mira el verso 24 del capítulo 13. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol, ¿no? El Señor lo bendijo, ¿no? Jehová lo bendijo y el Espíritu Santo comenzó a manifestarse sobre él. Ahora, notemos esto rápidamente. Es el resultado de la intervención del cielo. Hay un voto de consagración sobre él. Viene con un propósito ya asignado desde la eternidad y viene con la bendición de Dios y la unción del Espíritu. O sea, estas cuatro cosas estos cuatro aspectos resumen la identidad de nuestro personaje. Pero es indudable que el gran talón de Aquiles de nuestro héroe fue precisamente esta. Él no pudo asumir claridad sobre quién era. Y a pesar de que la Escritura lo identifica claramente, a pesar de que la revelación señala y define su identidad, Sansón nunca se preocupó por asumir la identidad que el cielo le había conferido. La historia de su vida, aunque registra épicas hazañas, uno podría resumirla como el recorrido de alguien que todo el tiempo menospreció su identidad. Ese podría ser algo que define la vida de Sansón. El recorrido de alguien que todo el tiempo menospreció su identidad. Veamos algunos aspectos de cómo nuestro personaje de alguna manera tomó en poco la identidad que el cielo le había asignado. La primera cosa que identificamos es que menospreció el pacto, el voto de consagración que había sobre él. Lo menospreció. Volvamos al relato, al capítulo 14 del libro de Jueces. A la altura del verso 5 dice: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó el león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y lo declaró a su padre. Y no lo declaró a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón.
Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo del león muerto, y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándola en sus manos, se fue comiendo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no le descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. ¿Por qué estamos diciendo que Sansón menospreció el pacto, el voto de consagración? Escúchame. Matar el león no era el problema. Antes, al contrario. Incluso el escritor dice que como quien despedaza un cabrito. Yo no sé cuántos sean capaces de despedazar un cabrito, pero Sansón mata el león, ¿cierto? El problema realmente es cuando regresa la segunda vez a la casa de su prometida, y nota, él intencionalmente se desvía de la ruta y va a observar el cadáver del león. Sansón tenía un voto de consagración sobre él, y el capítulo anterior que leímos dice que era un voto de nazareato. El nazareo era alguien que había sido consagrado a Dios, y ese voto tenía tres principales señales visibles, identificables. Una es que un nazareo nunca tomaría licor, nunca tomaría vino, ni sidra, ni nada que proviniera de la vid, ¿no? La segunda cosa es que nunca manipularía, tocaría, se acercaría a un cadáver. Y la tercera cosa es que nunca se cortaría el cabello. Estas tres señales eran las expresiones visibles del voto, del pacto que Sansón había hecho con Dios. Entonces, una de estas señales es que él no debía acercarse ni manipular algo muerto. Por eso te decía, matar al león no fue el problema. El problema fue cuando regresó la segunda vez y entonces fue a mirarlo, a buscarlo, a curiosearlo. Un hombre que no tiene control de sus ojos ni de sus deseos, ahora va a mirar el cuerpo del león que mató, y entonces es seducido, atraído por un panal de miel que comenzó a formarse ahí, seguramente en los huesos del cadáver del león. Y no tiene problemas, lo toma. Y uno se sorprende cómo Sansón pone en juego algo tan grande por algo tan trivial, tan insignificante. Otra vez, ¿cómo es posible que ponga en juego algo tan grande por una trivialidad de esa naturaleza? Pero escúchame, por favor. No señales con tanta ligereza a Sansón, porque esta acción es más cotidiana de lo que parece. Es más cotidiana de lo que nosotros quisiéramos. Luego el texto dice que llegó, y no vamos a leer todos los pasajes, pero usted, si hizo la tarea, habrá leído la totalidad de la historia de Sansón, y espero que también el libro de Jueces. Pero si no, pues tendrá la oportunidad de hacerlo más tarde. Pero Sansón llega y ahora está en la fiesta de matrimonio, de boda, y hace un banquete. Y lo interesante es que la expresión que usa la Biblia para que se define como banquete es una expresión que podría traducirse como celebración de vino. Por eso el texto dice que eso lo acostumbraban a hacer los jóvenes. Pero escúchame, Sansón no es como todos los jóvenes. Sansón tiene un voto de consagración sobre él. Y él comienza a actuar de una forma que no corresponde a su identidad. Y ahora lo vemos en medio de una celebración de vino, que es la expresión para definir banquete que usa nuestra versión ahí en la Reina Valera. Y aunque el escritor no dice específicamente que Sansón está reunido bebiendo vino, indiscutiblemente el término parece confirmarlo. Y si esto es así, estamos frente a la segunda señal visible de su voto,
que él menosprecia. No solamente va y manipula el cuerpo del león muerto, sino que ahora está en medio de un banquete celebrando con un grupo de personas. En medio del banquete, Sansón les lanza una adivinanza a quienes están ahí con él. Esto era costumbre en las celebraciones, eran celebraciones muy largas y parte de la dinámica de lo que para nosotros son los juegos de mesa. Ellos se ponían a sí mismos enigmas que se ponían a adivinar por grupos. Pero Sansón le incluye al enigma una apuesta. Y Sansón lo hace con la idea de provocar a los filisteos. Pero lo curioso es que quien terminó siendo provocado fue él. Los que están en la fiesta amenazan a la mujer de Sansón para que le descubra el significado del enigma. Y esto que parece un juego, ella diciéndole, mira, dime, cuéntame esto y lo otro, en medio de la fiesta, es una de las evidencias que la historia nos muestra de un hombre que no tiene control sobre sí mismo, y sería uno de sus grandes problemas a partir de ahí. Nuestro personaje, ese guerrero fortachón, es manipulado con facilidad por las personas que se encuentran a su alrededor, y en este caso, por la mujer con la que está uniendo su vida. Y Sansón se siente obligado a complacerla a ella. Y esto es interesante, mira. Cuando tu corazón no vive para complacer a Dios, siempre intentarás complacer a todos los que están a tu alrededor. Otra vez. Cuando tu corazón no vive para complacer a Dios, siempre intentarás complacer a todos los que están a tu alrededor. A Sansón la cosa se le voltea. Él intentó provocar a los filisteos que estaban ahí. Ellos terminaron provocándolo a él. Y termina matando a 30 personas para despojarlos de su vestido y pagar la apuesta que él mismo había hecho. Pero, y al final de ese relato, Sansón se va y abandona a su mujer. Menospreció el pacto a través de acercarse a un cadáver, a través de ingerir vino, cuando él por nazareato no podía hacerlo, pero ahora está menospreciando otro pacto, el pacto matrimonial. Aunque es con una mujer pagana, había unido su vida a ella, contradiciendo la recomendación de sus padres. Pero Sansón, y recuerda, esta es una de las marcas de la identidad de Sansón, un hombre con un voto de consagración sobre él antes de nacer. Pero Sansón menospreció también algo que he llamado la fidelidad al propósito. Recuerda que Sansón vino con un propósito. Él fue traído por Dios a la familia de Manoa para traer liberación a Israel. Y Sansón no vive en fidelidad al propósito, sino detrás de revanchas personales. Cuando Sansón mata a esos 30 hombres, son filisteos. Él está para eso, para destruir a los enemigos de Israel, pero no los mata en obediencia al propósito, sino para pagar una apuesta personal. Y si tú observas el relato a partir de ahí, todas las acciones que el escritor muestra, ven a Sansón enfrentando a los filisteos, pero no respondiendo a la asignación que Dios le había hecho en el propósito, sino como una serie de venganzas personales. Por ejemplo, primero estos 30 hombres los mató para pagar una apuesta. Se llena de rabia y se va para su casa. Pero luego regresa unos días después con un cabrito para volver a estar con su mujer, y resulta que el papá de esta chica se la entregó a otro. Y entonces se llena de rabia
Y sale y coge unas zorras, las amarra, pone unas antorchas en medio de ellas y destruye toda una cosecha de los filisteos. ¿Por qué? Por rabia con lo que el Señor hizo. Los filisteos se enteran de que Sansón hizo esto con rabia con este hombre, vienen y lo queman a él y a su hija. Lo que molesta a Sansón y busca a estos hombres y finalmente arremete contra ellos. Pero si tú observas todas estas acciones donde nuestro personaje se enfrenta con los filisteos, no está cumpliendo, no está respondiendo al propósito de Dios. Está actuando en esto, buscando revancha, buscando venganza. Y bueno, cualquiera podría decir, bueno, pero finalmente está matando filisteos y eso es lo que importa. Sí y no. Porque matar filisteos, destruir a los enemigos, eso traía alivio a Israel. Pero Sansón nunca se comprometió con el propósito. Siempre respondió a su deseo de venganza. Y parece lo mismo, pero no es lo mismo. Escúchame. Tú operas desde la asignación que Dios te ha dado. No importa si eres un ingeniero, si eres un médico, si eres un empleado, si eres un constructor, si eres un obrero, si eres una ama de casa. No importa lo que hagas, tú operas en la asignación que Dios te ha dado. Pero no te puedes olvidar que lo haces en el cumplimiento del propósito eterno. Te explico. Por ejemplo, alguien dice, yo soy administrador y quiero construir una gran empresa y quiero hacer mucha plata. Escúchame. Tú estás administrando negocios no para hacer plata, sino para cumplir el propósito eterno. Y el propósito eterno es que ahí donde Dios te ha puesto en la administración de esos negocios, es para que manifiestes en forma clara la vida de Cristo y la gloria de Dios. Ahora, ¿que está mal que hagas plata? No. Puedes hacer plata, sin duda, pero no puedes olvidar la razón por la cual estás ahí. La razón por la cual te fue dado ese negocio. La razón por la cual ejerces esa profesión. Yo soy médico, yo estoy para salvar vidas, yo estoy para ser reconocido. Sí, escúchame, pero prioritariamente para manifestar la vida de Cristo a través de tu profesión. Por eso te decía, parece lo mismo, pero no es lo mismo. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Y por qué? Porque este es un asunto del corazón. Si tú estás convencido que el asunto es hacer plata, ahí estará puesto tu corazón. Y tarde o temprano, esa asignación te desconectará del propósito. Y la clave es que mi asignación sea el escenario a través del cual me vinculo al propósito. Porque donde esté tu tesoro, ahí siempre estará tu corazón. Y Dios no tiene problema en darte en abundancia. Ese no es el problema. Dios no tiene problema en proveerte en abundancia mientras tu corazón siga ocupado por Él. Por Él. Ahora Sansón se refugia en una cueva. Los filisteos van a buscar venganza. Se toman la población de Judá. Quieren la cabeza de Sansón. Los moradores de Judá hablan con Sansón y hacen un trato con él y deciden entregarlo con el compromiso de no quitarle la vida, sino entregarlo vivo a los enemigos. Lo atan con unas cuerdas nuevas, lo entregan a 3,000 filisteos que vinieron a sitiar Judá
Y cuando él está frente a sus enemigos, poderosamente el Espíritu de Dios viene sobre él, rompe las cuerdas y comienza a enfrentar a 3,000 hombres y mata a 1,000 de ellos. A propósito, mata a 1,000 de ellos con una quijada de un asno. Una quijada fresca de un asno. Y por favor, porque uno a veces se pierde en la grandeza de la victoria. O sea, este tipo mató a 1,000 personas en una ocasión, en un enfrentamiento. Y sin armas. Bueno, sin armas de hierro, nada de estas cosas. Con una quijada, con el hueso de un animal. Pero la mención de esta quijada fresca tiene una doble connotación. Por un lado, el escritor nos quiere mostrar el instrumento que él usa. No fue un arma de destrucción masiva, fue simplemente una quijada de un animal, de un asno. Pero él menciona que es una quijada fresca. No es un hueco reseco que puede romperse al golpearlo contra personas o contra alguna cosa. Es un hueso que por estar fresco tiene todavía la resistencia para golpear y no romperse. Pero a la vez la mención de que es fresco es el escritor quiere mostrarnos que Sansón una vez más menospreció el voto de consagración que había sobre él, tomando algo que él no debía tomar. Ahora, uno puede decir, pero hombre, 3,000 tipos están frente a él, agarre lo que sea para defenderse. Sí, parece una circunstancia justificada. Pero el Dios que le dio la victoria con esa quijada podría dársela simplemente por la fidelidad a su pacto. Y es en este texto donde por primera vez vemos a Sansón, y lo mencionamos el domingo pasado, dirigiéndose a Dios. Después de matar a esas 1,000 personas, los otros huyeron seguramente, él queda deshidratado, vuelto nada, en medio de un desierto. La batalla fue corriéndose hasta que Sansón termina en medio de un desierto y siente que va a morir y clama a Dios por agua. Y Dios abre una cuenca para que milagrosamente Sansón sacie su sed. Y es impresionante lo que sucede con Sansón. Y hay un detalle en ese texto sobre el cual quiero llamar la atención ahí en el capítulo 14. Y es precisamente sobre ese asunto de la quijada. Porque en medio de ese episodio, Sansón primero le da nombre a la colina al lugar, al escenario donde enfrentó a esos 3 tipos, y le llama Ramat Leí, que significa colina de la quijada. En medio de ese lugar tomó una quijada y con esa mató a 1,000 personas. Entonces él dijo, este lugar se va a llamar Ramat Leí. Pero la otra mención que hace es de la fuente. Ahí en medio de ese lugar, en medio de Ramat Leí, hay un lugar que él señala y dice, y este lugar se va a llamar En Acore, la fuente del que clamó. Por favor, nota este detalle. O mejor, te pregunto, y me gustaría incluso ver sus respuestas ahí. ¿Qué notas de estas 2 menciones? ¿Qué ves de particular en este par de menciones que Sansón hace? Ninguno de estos nombres se da por razón de Dios o en honor a Dios. La colina de la quijada, el arma que yo usé,
y la fuente del que clamó, el clamor que yo hice. Si lo que tú haces no reconoce a Dios, tarde o temprano te desconectarás de su propósito. Si tus proyectos no exaltan a Dios, sino a tu capacidad y a tu talento, eso es evidencia de que hay algo distinto a Él en el gobierno de tu vida. Luego de este episodio, y en una acción temeraria, el texto registra que algún tiempo después Sansón desciende y va a visitar a una prostituta, a una ramera. Y vuelvo e insisto, no es una acción planificada de Sansón para incursionar y atacar los campamentos filisteos. No. Es una vista placentera que se deja seducir. El texto dice, y vio a una ramera y se llegó a ella. Entonces sus enemigos le tienden un cerco para matarlo. Cuando intente salir de la ciudad, al abrir las puertas en la mañana, pero para sorpresa de ellos, a la medianoche, Sansón sale, arranca las puertas, se las echa al hombro y las lleva a la cima de una colina y los deja viendo un chispero. Pero si tú observas, y esto es lo que he querido insistir, todas estas acciones no responden a un hombre que está operando en el propósito y aquello para lo cual recibió una asignación celestial. No, aquí está escapando de un cerco que le tienden. En los casos anteriores está vengando una afrenta que le hicieron. Pero no vemos a Sansón enfrentando a los filisteos para traer liberación a Israel de manera puntual. Y ahora entramos al penúltimo capítulo de su vida. Y es la relación que nuestro personaje tiene con Dalila, ¿no? Y este texto donde está registrada la historia de Dalila, ahí en el capítulo 16. Este texto es un texto cargado de simbolismo. Y quiero que lo aprecie, por favor. Primero, el texto dice que esto ocurrió en un lugar llamado el Valle de Soret. Y el Valle de Soret es un lugar de vides. Este es un lugar donde el producto principal es la vid, el vino. Todo en ese sector gira en torno a esto. De alguna manera ese es un escenario que por razón del pacto de nuestro personaje él debería evitar, pero ahora Sansón está ahí, precisamente en el Valle de Soret. Pero otro detalle del Valle de Soret es que este lugar está en los límites entre la tierra de los filisteos y la tierra de los israelitas. Digamos que su ubicación al límite casi que los mantiene como al margen, ¿no? Pero el tercer detalle simbólico de este pasaje es el nombre de la mujer, Dalila. Y escúchame, Dalila, que precisamente por ser una mujer que vive en el Valle de Soret, algunos estudiosos incluso dicen que se conocía como la mujer del vino, la mujer que vivía en ese lugar. Pero Dalila, que es un nombre, que no es un nombre filisteo, ella no es de aquí ni de allá, ¿cierto? Al parecer estos pequeños asentamientos limítrofes
no se identificaban ni con una religión ni con la otra. Entonces vivían como la ventaja que les proporcionaba ser de aquí y ser de allá. Pero el nombre de esta mujer significa la que debilita, la que empobrece. Viene de la raíz, de una raíz que significa débil. Por favor, note esos tres detalles. Un escenario donde lo que reina es el vino. Un escenario límite, ¿cierto? Estar al límite. Y un contacto con alguien que te debilita, que te empobrece. Mira, el texto menciona que Sansón se enamoró. Se enamoró de una mujer que lo debilita en los límites de un territorio enemigo, en un valle dedicado a producir vino, una bebida que él debía evitar por razón de la consagración de pacto. No necesitamos mucho análisis para concluir que la derrota de nuestro héroe es prácticamente un hecho. Escúchame, qué peligroso es caminar al límite. Esa típica postura de los políticos en elecciones que visitan una iglesia y son cristianos evangélicos, visitan una parroquia y son acérrimos católicos, van a un resguardo indígena y son espiritistas y bueno, tantas cosas. Parece que estar al límite es buscar la conveniencia de acuerdo a la circunstancia. Pero a veces muchos de los ciudadanos del reino pretenden vivir en esa peligrosa franja. Escúchame, vivir al límite es el terreno donde te debilitas, te empobreces, donde la belleza de tu identidad es nublada por la atracción de lo que seduce a la carne. Y cuando Sansón está ahí, casi que uno puede escuchar el eco del profeta Isaías, que allá desde el capítulo 52, le dice: apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Este es un hombre con un voto de consagración sobre él, pero ha decidido entrar en el peligroso juego de caminar por los límites. Sansón se da licencia para entrar en este peligroso juego. Y parece que no aprendió del antecedente de Timnat. Esta mujer comienza a presionarlo, porque los filisteos van a ella y le dicen: indúcelo a que nos revele el secreto de su fuerza. Aquí tenemos un hombre enamorado que ha permitido el juego de una mujer que comienza a presionarlo, movida por la gigantesca recompensa que le prometieron. Y le cuento una cosa, Dalila hace un trabajo excelente. El escritor lo registra casi que en forma dramática, ya en el versículo 16. Dice: aconteció que presionándole ella cada día, con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. ¡Wow! El juego parecía divertido, pero era supremamente peligroso. Sansón juega con ella. Que mi fuerza tiene que ver con unos mimbres nuevos que no estén enjutos, que si me amarran con ellos y esto y lo otro. Y es un juego al que él se presta. Es imposible que Dalila lo amarre sin que él se dé cuenta. Él participa del juego. Luego le habla de las cuerdas nuevas. Luego le habla de las 7 trenzas que se amarran a la estaca. Y Sansón sigue ocultando algo que solo era competencia de Dios y de él. Y hay varios detalles bastante llamativos en este texto. Acompáñame ahí al verso, devolvámonos un poquito al verso, el verso 17, el verso que sigue.
Después de tanta presión, Sansón finalmente cede. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca mi cabeza llegó a navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Cuando Sansón le responde a sus preguntas insistentes, a diferencia de las otras veces, y este es el detalle sobre el cual quiero llamar tu atención, a diferencia de las otras veces, en esta ocasión la mujer supo con toda certeza que Sansón le había revelado la verdad. Tanto así que llamó a sus patrocinadores y cobró su trabajo por adelantado, porque no tenía duda. Ahora, ¿por qué Dalila no tenía duda? Porque Sansón le descubrió su corazón. La única persona frente a la cual debemos exponer nuestra debilidad es ante nuestro Padre Celestial. Es innegable que todos tenemos debilidades. ¿Por qué solo frente a Él? Porque Él perfecciona su poder en nuestra debilidad, mientras que el enemigo la usa para destruirnos. La debilidad es esa impronta que Dios dejó en cada uno de nosotros para recordarnos que somos dependientes de Él. Si tú no sintieras debilidad por nada, nunca tendrías necesidad de acudir a Dios. Pero curiosamente nosotros hemos desarrollado con Dios dependencia por necesidad material. Pero yo no debo depender de Dios por necesidad material. Yo debo afirmarme en la provisión que me ha sido dada. Somos dependientes de Dios por comunión espiritual, no por necesidad material. Grábate eso. No somos dependientes por necesidad material, porque Él ya nos proveyó lo que necesitamos en Cristo. Somos dependientes por comunión espiritual. Yo no puedo darme el lujo de vivir aislado de la comunión con el dador de la vida, porque es en esa comunión que mi debilidad se convierte en plataforma para la manifestación de su poder, como lo expresara el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 12. Hablando de ese aguijón, dice que te he pedido que lo quites de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Ser consciente de mi debilidad me hace dependiente de su gracia. No abras tu corazón delante de nadie más, sino delante de Él. Exponer ante el sistema mi debilidad me hace vulnerable ante el enemigo. Y esto fue lo que Dalila identificó. Escúchame, yo no vivo abriendo mi corazón delante de todo el mundo. Yo vivo manifestando a todo el mundo la gloria de quien me habita desde mi identidad. Por eso fue que Dalila supo que en esta ocasión Sansón le estaba diciendo la verdad. Pero otro detalle llamativo en ese texto, y quiero que volvamos ahí al texto otra vez, dice: descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Este hombre era consciente de que él no era como todos los demás. Él era consciente de eso.
Lo que a él se le olvidó es que la diferencia no radicaba en la potencia de su fuerza o en el largo de su cabello, sino en la fortaleza del pacto. No tenía que ver con el largo del cabello, sino con la firmeza de su consagración. Esto es algo que a nosotros no se nos debe olvidar. No somos como todos los hombres. Es que todas las personas mienten cuando están en medio de una dificultad. Es que todo el mundo saca ventaja de las situaciones. Es que todos se aprovechan cuando alguien les da papaya. Es que si a mí no me cobran, pues yo sencillamente no pago porque así hace todo el mundo. Es que finalmente todos sobornan a un oficial de tránsito porque es que las multas son muy costosas. Es que todo el mundo finalmente hace un truquito para evadir el pago del impuesto de la renta. Es que realmente es injusto. Todos hacen eso, pero escúchame, tú y yo no somos como todos. El hombre que tuvo la fuerza para despedazar con sus manos a un león, matar a 1000 hombres con solo el hueso de un animal en sus manos, desprender y echar sobre sus hombros la puerta de una ciudad y cargarla hasta la cima de una montaña, no tuvo el carácter para resistir la manipulación de una mujer. Este imbatible guerrero que confió tanto en su fuerza se olvidó de su dependencia de Dios. Y es cierto, la Escritura dice que yo todo lo puedo, pero todo lo puedo en Él, que es mi fortaleza. Ese día, en la intimidad del diálogo con Dalila, la que debilita, mientras le abría su corazón, Sansón rasgaba el último hilo que le quedaba del voto de nazareato que lo conectaba con el cielo, su cabello. El epílogo de Sansón es muy triste. Este hombre, cuyo nombre significa pequeño sol, fue capturado. Su vida fue oscurecida para siempre cuando le arrancaron los ojos y reducido a un girar permanente de cautividad en torno a un molino. Este hombre, cuya sola mención hacía temblar al más valiente de los filisteos, ahora es el bufón de una festividad pagana. Sansón termina ciego, amarrado, encadenado a un molino, y de pronto en medio de una fiesta pagana de los filisteos se acuerdan de él y lo llaman para hacerlo el payaso de la celebración. Y es interesante, es ahí, en ese relato, donde lo vemos elevar su última oración. Ahí en el capítulo 16, verso 28 dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor, Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez por todas tome venganza de los filisteos por mis ojos. Derribó la estructura donde había más de 3000 hombres. Y dice que aquel día mató a más filisteos que los que mató en toda su vida. Y lo hizo a costa de su propia vida. Qué triste final para el más poderoso guerrero del pueblo de Dios, del que la Biblia haga memoria. Estamos frente a un hombre que realizó grandes hazañas, pero que no pudo gobernar desde su identidad. No pudo asumir autoridad desde su identidad ni gobernar lo que él era. Escúchame, no estamos llamados a protagonizar historias de grandes hazañas. Estamos llamados a ser fieles y permanecer en el centro de su propósito. Aquí no importa si tú y yo somos reconocidos en 1, 2 o 3 generaciones. Es más, no importa si mañana no te acuerdas de cómo se llama la persona que compartió este mensaje.
mientras te acuerdes que tú fuiste escogido por el cielo para hacer la manifestación de la gloria de Dios en cualquier lugar donde Dios te ponga. Porque el asunto no tiene que ver con nosotros. No importa si nadie recuerda lo que nosotros hicimos, siempre y cuando lo que hayamos hecho traiga a memoria al Dios de la gloria. Eso es ser fieles al propósito. Y así como pudimos identificar a Sansón, pudimos definir su identidad desde la Escritura. Este cuadro define exactamente lo que nosotros somos. Hoy la palabra nos llama a gobernar desde lo que somos. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? Y bueno, los de casa saben que somos hijos de Dios, coherederos con Cristo, herederos de todo lo que Dios tiene, ciudadanos del reino de los cielos, bendecidos, no necesitados, establecidos en Cristo para transformar las circunstancias y enviados al mundo para hacer la manifestación de su gloria. Pero quiero que observemos la radiografía de lo que la Biblia muestra de Sansón para que entiendas que exactamente eso es lo que el cielo ha dicho de ti. Escúchame, tú y yo somos el resultado de la intervención del cielo. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. El cielo nos rescató y nos trasladó. Pero también, al igual que Sansón, hay un voto de consagración sobre nosotros desde antes de nacer. Pablo dice en Efesios que fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos. Nosotros, hay un voto de consagración sobre nosotros. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. También recibimos una asignación del cielo para el cumplimiento de su propósito. Tú y yo existimos para que la gloria de Dios sea manifestada a través de nosotros y para ser conformados a la imagen del Hijo unigénito. Pero al igual que Sansón, hemos sido bendecidos con toda bendición y la unción del Espíritu Santo está sobre nosotros. Aleluya. Eso es lo que tú y yo somos. Es desde ahí donde estamos llamados a operar. No transites por la franja peligrosa de los límites. Tú y yo no fuimos llamados a ese lugar. Tú y yo hemos sido escogidos en Cristo para hacer la manifestación de su favor y de su gloria. El hombre que es visitado por el Espíritu Santo para alcanzar triunfos inimaginables no tiene problemas para visitar rameras y satisfacer sus apetitos carnales. El hombre que tiene una excesiva seguridad en sí mismo se pasea por los límites entablando relaciones peligrosas, convencido de que el poder estaba en sus músculos, menospreciando por completo el voto de consagración que el cielo había puesto sobre él antes de nacer. ¿Sabe para qué está la historia de Sansón en la Escritura? Para que sea el ejemplo, el espejo en el que usted y yo nos miremos y podamos apreciar estas cosas que son claras en nosotros por señalamiento del cielo, y que entendamos la razón por la cual estamos aquí y asumamos autoridad desde el propósito para el cual hemos sido llamados. Recuerda que la Biblia es verdad, no simplemente porque sus historias ocurrieron, sino porque ocurren. Esta es nuestra historia. Por tanto, también nuestro desafío. Yo necesito gobernar desde mi identidad, asumir autoridad desde mi carácter. Ya basta de excusarnos en las circunstancias, en la genética, en los ancestros. Es que yo soy así. Es que a mí cuando se me salen las chispas soy esto. Es que mi abuelo era así. Es que una cosa y otra. Nada de eso puede ser más poderoso que lo que el cielo determinó tocante a nosotros y a su propósito eterno. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que como Sansón preferimos pasearnos por el valle de Soret, mirando lo que no debemos, acercarnos a lo que no debemos acercar,
jugando con cosas peligrosas y en muchas ocasiones menospreciando el pacto de consagración y el propósito para el cual hemos sido escogidos. Escúchame, el Hijo de Dios descendió a lo profundo del abismo para elevarnos a lugares celestiales juntamente con Él y revestirnos de autoridad en su nombre. No desciendas al valle donde eres como todos los hombres. Cierra tus ojos un momento. Y yo quisiera orar en esta mañana. A veces en medio de tus oraciones quizás te has preguntado: Señor, pero ¿por qué no arrancas esto de mí? Esa inclinación a tal conducta pecaminosa, esto y lo otro. Escúchame, esa debilidad está en ti para recordarte lo dependiente que tú eres del Dios de la gloria. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Señor, aquí estamos en esta mañana, postrados delante de ti, rendidos ante ti, Señor, para consagrar una vez más todo lo que somos y ponerlo en sintonía absoluta con todo lo que el cielo ha declarado tocante a nosotros, Señor. Yo quiero comenzar a ejercer gobierno y autoridad desde lo que soy, no desde lo que el sistema quiere que yo sea, no desde las presiones que yo experimento a diario. Yo quiero ver convertidas mis debilidades en preciosas ventanas que manifiestan la grandeza del favor y del poder de Dios. Hoy, Señor, decido guardar mi corazón, Señor, que es engañoso y perverso, pero que tú conoces, Señor. Y quiero comprometerme, Señor, a abrirlo solamente delante de ti, a exponer mi debilidad delante de tu trono, para que en medio de esa debilidad tú perfecciones la grandeza de tu poder, Señor. Ayúdame, oh Dios. Ayúdame, Señor, para poder responder exactamente aquello que el cielo determinó tocante a mí. Yo oro por todos aquellos que están atravesando luchas incesantes en medio de esas tentaciones. Aquellos que insensatamente se han permitido caminar por el límite, ir en esos escenarios donde no deberían estar. Yo oro para que el poder y la unción del Espíritu Santo de Dios que les habita les permita salir de esos lugares y posicionarse en las alturas en las que tú nos has sentado, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. A ti la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor.